el país está siendo sede regional de la 21 Conferencia Iberoamericana de Ministros de Medio Ambiente y Cambio Climático. RD es el país anfitrión. Paralelamente tenemos también que República Dominicana es la capital del clima, la capital regional del clima. Y en el marco de estas actividades van a haber casi 200 actividades al unísono, donde diferentes ONGs y empresas van a presentar su avance sobre el cumplimiento de la descarbonización y el cumplimiento de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La COPAL, como ustedes saben, ¿verdad?, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, pues sigue trabajando con los países del mundo para bajar los niveles de emisión de CO2 que afectan el clima, que afectan los ecosistemas locales y que afectan a las regiones. Nuestra región de Latinoamérica, aunque no es un gran emisor, solo el 8% de las emisiones totales, pero son los países más perjudicados por el cambio climático, por las características de su clima, y de Latinoamérica, pues los territorios insulares son todavía los más afectados, aunque no son los grandes emisores. Por lo tanto, República Dominicana está compelida a trabajar con la agenda de lucha contra el cambio climático, el calentamiento global y la emisión de gases de efecto invernadero. Personalmente recibí con pena el cambio del ministro de Planificación y Desarrollo para el Ministerio de Medio Ambiente, no porque entienda que no es un ministro ideal, sino porque sé que la mayoría de los cambios de la planificación y del desarrollo se deberían hacer desde el Ministerio de Planificación y Desarrollo, que debiera ser el ministerio de los ministerios para la ideas, el ideario y la conformación de políticas públicas para conseguir la Agenda 2030 a la que está compelida el país, no solamente en el marco de los principios de desarrollos mundiales, sino regionales y particulares de nuestro país. Estamos hablando de cambio climático, y en estos momentos en que el país, en el mundo, está en una crisis económica, y una crisis económica inducida por la pandemia y también pues producida por la guerra de Ucrania, pues esos temas a veces pasan a un tercer portafolio, y más países que están en vía de desarrollo como nosotros, sin embargo, somos los más perjudicados por estas situaciones que afectan mundialmente. Estamos hablando de con qué podemos combatir, y se dice que las dos amenazas más grandes, ha dicho el Foro Económico, que es el cambio climático y la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la manera para combatir el cambio climático es precisamente la utilización de tecnología intensiva, la tecnología artificial, el Internet de las cosas, el aprendizaje automatizado y todos estos conceptos modernos que tal vez no son de conocimiento general, pero es la ruta necesaria para enfrentar el cambio climático, en el que se expresan todos los valores negativos del subdesarrollo. Estamos hablando de mejorar la economía a través de tecnología, y para ello mejorar, por ejemplo, estos países que son de agricultura y de ganadería intensiva. Necesitamos obligatoriamente la ganadería de precisión, y esto se logra con la utilización de tecnología, con la utilización del Big Data, la evaluación y procesamiento de grandes cantidad de datos que deben ser producidas a través de la tecnología. Debemos modificar el modelo económico, y así lo dijo el ministro de otrora Planificación y Desarrollo, y hoy de Medio Ambiente, en el marco de esta actividad regional. ¿Cuánto se ha evaluado que necesitaría Latinoamérica para enfrentar
el cambio climático y modificar sus modelos económicos, $100,000 millones. Y para conseguir ese dinero, obligatoriamente nosotros necesitamos tener primero la visión de que necesitamos ese dinero y la manera de conseguirlo e ir implementando la utilización de tecnología intensiva. Debiésemos tener como punto focal, por ejemplo, que es muy pequeño dentro de esta política, el ITLA. El ITLA debiera ser una mirada importante. ¿Por qué? Porque de allí salen los recursos humanos para poder satisfacer la necesidad de ¿qué? De recursos humanos, de fuerza laboral técnicamente formada para poder dar el cambio. Necesitamos también políticas públicas que vayan mirando cuáles son las actividades económicas de donde el país debe estimular a través de políticas, de facilidades, de impulso de esos sectores económicos para que puedan y que sean los proyectos económicos y los proyectos de inversión que estén dispuestos a hacer las inversiones necesarias. Señores, por ejemplo, aquí ni siquiera se ha puesto en el debate, porque el debate diario es los partidos políticos, la inmediación electoral, la pugna entre los grupos políticos y la introducción de grupos sociales en esa lucha política para conseguir el poder. Pero nosotros no hemos visto cuáles son las actividades económicas que más contaminan los ecosistemas y también los terrenos de República Dominicana, el suelo, que es que el conuquismo sigue siendo y teniendo un repunte importante. ¿Cómo podemos combatir el conuquismo? ¿Cómo podemos combatir esos cultivos poco planificados? Pues con agricultura de precisión, y eso es tecnología, eso es utilización de Big Data, eso es utilización de planificación, de ciencias de la información, donde está la articulación, la visión global para ir avanzando hacia el desarrollo. No es solamente dedicar recursos económicos, sino dónde yo voy a poner esos recursos, cuáles son las visiones de aprendizaje automatizado que yo tengo en los grandes, en la industria, en el turismo. ¿Para qué? Para mejor utilización de las obras de saneamiento, para mejor utilización del agua, para mejor decisiones del ordenamiento territorial. Todo eso es visión macro, pero eso solamente se logra cuando nosotros tenemos una visión articulada de hacia dónde nosotros vamos y hacia dónde nosotros queremos ir. Y eso debe hacerse desde el Ministerio de Planificación y Desarrollo, desde el Ministerio de la Presidencia, desde el Ministerio de Medio Ambiente, desde los ministerios sectoriales que otorgan las permisologías para las actividades económicas, para nosotros saber, por ejemplo, y pongo un ejemplo de un sector que me compete, que conozco y en el cual pues tengo ahora mismo algunas obligaciones, el sistema, el sector extractivo. Conocemos cuál es el nivel de automatización, de innovación que tiene las explotaciones mineras grandes, cuál es el sistema que tienen de remediación, cuál es el nivel de fiscalización y de toma de decisiones que tienen los ministerios que otorgan título habilitante y que permiten el inicio de los trabajos y de la operación. En el sistema energético estamos midiendo las emisiones, realmente estamos midiendo las emisiones. Nosotros tenemos desde el Estado articulación con los sistemas de gestión ambiental que tienen estándares internacionales que han sido acogidos por las grandes desarrollistas de proyectos mineros porque tienen que cumplir con la obligación de entregar las certificaciones a sus
a sus empresas de las cuales ellos son filiales, a sus empresas matrices. Pues no lo tenemos. Ni siquiera tenemos la divulgación de cumplimiento de los grandes proyectos que operan en la República Dominicana. Por lo tanto, tampoco podemos tomar las decisiones con los incumplidores. Y a veces, aunque se hagan las fiscalizaciones, no se emiten las certificaciones para que se conozca y el Estado articuladamente decidir, bueno, en esta actividad tenemos un buen nivel de cumplimiento. Tenemos tantas empresas que han cumplido con su certificación de 0 emisiones y que están avanzando a la total descarbonización. Para entonces yo estimular esas actividades económicas, pero también para yo exigirle la inversión en trabajar en ese cumplimiento que yo tengo de cara a que soy parte de una región, pero que también ha sido asumida por nosotros en la Agenda 2030 de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que les recuerdo firmaron todos los partidos políticos y todo el liderazgo político que está activo y vigente todavía en nuestro país, inclusive el que es hoy el presidente de la República. Estos temas gruesos, importantes, que sí están siendo acogidos y que son visión de muchas de las empresas nacionales y que significan una sobreinversión. Lo menos que necesitan es el conocimiento, el reconocimiento y la articulación de las agencias públicas, porque eso cuesta mucho dinero. Cuando las empresas deciden innovar y cambiar su tecnología para avanzar a una tecnología más eficiente, para abrazar la transición energética, para avanzar temas como la inteligencia artificial, todo eso implica mucha sobreinversión. Pero sí, ni siquiera está articulado con las instituciones de gobierno o son desconocidas inclusive por quienes hacemos opinión pública. Por ejemplo, veía yo el fin de semana unos reportajes criticando actitudes de una empresa en eficiencia energética que estaba metiendo mucho dinero para conseguir consultores internacionales porque no es entendido. Entonces, el debate de esos temas que ustedes creen que no son tan importantes porque no están en el día a día. Es el camino a donde nosotros tenemos que ir, tanto los tomadores de decisiones, tanto los que pues tienen inversiones en actividades económicas, como los que hacemos opinión pública, porque son el futuro de nuestro país. Fuera de cumplir esos planes de contribución a la lucha contra el cambio climático, nosotros no vamos a tener inversiones de importancia, porque la primer señal de inversión que se está dando en los grandes capitales es solamente poner su dinero en aquellos países cumplidores como una manera de ellos mismos ajustarse al cumplimiento de esa gran agenda. El clima, señores, es la única manera, es el único lugar, es donde se puede compartir la vida humana. Vamos a interesarnos en esos temas, saludamos estas actividades. Fuera de terminado este programa, nosotros nos vamos a integrar a las actividades que están, porque tenemos una responsabilidad social con nuestra comunidad y con el mundo. Llévatelo, Cundo.